Bueno, y queremos precisamente seguir analizando lo que fue este proceso de consulta ciudadana que organizaron los municipios y, por supuesto, sus resultados. Para eso nos acompaña Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, muchas gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes. Y veíamos ahí recién lo que ocurrió con todo este proceso, incluyendo también algunos problemas que se fueron generando. Cada municipio tenía su libertad de acción para escoger cuál era el sistema o con qué empresa trabajaba para el voto electrónico. Pero en términos generales, primero, ¿cómo evalúas lo que fue este ejercicio de participación? O sea, primero este es un ejercicio político netamente en términos de un grupo transversal de alcaldes que quieren presionar al sistema político en algunos temas clave. Y en ese sentido yo creo que fue muy eficiente porque enfrentaba muchas barreras desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista también político. Había grupos que no querían aceptarlo. A mí me impresionó la cantidad de municipios que se sumaron al final a este proceso. Y que habla de un nuevo tipo de política, una política que busca la opinión ciudadana, que está tratando de enganchar de nuevo con la ciudadanía, que es el gran eslabón perdido que ha perdido la política en los últimos años. Por lo tanto, es interesante, incluso pese a las trabas, pese a todos estos problemas que acaban de ver en el reportaje. Yo creo que todo eso tiene que ser mejorado, pero yo lo veo más como una señal política que como un ejercicio pulcro y sobre participación ciudadana. De hecho, el alcalde Codina ayer decía las consultas llegaron para quedarse, y eso también a uno lo hace remontarse, que dentro de las críticas que existía para esta consulta ciudadana fue la negativa del servicio electoral con respecto a acompañar y finalmente validar de alguna manera, no hacerlo vinculante, pero sí validar el proceso. De hecho, se ocupa el padrón anterior, no hay un padrón actualizado. En ese sentido, habrá que entrar a conversar. El servicio electoral en su minuto lo dejó claro, dijo, yo por ley no puedo acompañar esta consulta ciudadana, no así un plebiscito, no así una elección. Sí, no, yo creo que totalmente. O sea, uno de los grandes déficits del sistema político chileno en comparación con otras democracias es la debilidad de la opinión ciudadana en temas de toma de decisiones. En general, Chile es una democracia bien de arriba hacia abajo, top-down se llama, en donde las autoridades son las que deciden incluso cuando activar la participación. Hay otros modelos donde es de abajo hacia arriba, bottom-up, en donde es la ciudadanía la que activa los mecanismos. Por ejemplo, hay países donde mediante firmas, tú juntas un número de firmas y el sistema político está obligado a tomar ciertas decisiones. Iniciativa popular de ley, por ejemplo, que el Congreso se le obliga a discutir ciertos temas si es que un número de firmas de ciudadanos lo activa. Que se ha discutido acá, de hecho, la reforma al Congreso. Por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, revocatoria de mandato, que es otro mecanismo también en donde de abajo se activa la salida de una autoridad local o nacional. También está todo lo que tiene que ver con los referéndums, de preguntas en temas clave, aborto en Uruguay, por ejemplo, en donde tú activas de nuevo de abajo hacia arriba estos mecanismos. En Chile eso no existe, yo creo que es muy poco prolijo. En general acá hay varios problemas que enfrentan este tipo de mecanismos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el padrón, que tiene que ser resuelto. Yo encuentro bueno incluir votaciones de gente menor de 18 años. Hay países que lo hacen como voluntariamente. Incluso Perdón, Claudio, ¿a partir de los 14 o a partir de los 16? Que de hecho fueron las opciones que hicieron acá. Mira, yo creo que la edad es una convención normativa de un momento de la sociedad. O sea, por ejemplo, hoy día para ser diputado es a los 21 años, no es a los 18. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué 21 y no 18? Son convenciones culturales que pueden cambiar. En Brasil y Argentina se permite el voto voluntario a partir de los 16. Yo creo que es una edad razonable. Tú ya adquiriste ciertos conocimientos básicos de lo que es la cultura cívica. Podría hacerse así. ¿Qué te parece en ese sentido aquellos que critican eso, que dicen que a esa edad todavía no tienen la formación necesaria como para poder participar en un proceso de estas características? No, yo creo que de nuevo, a mi juicio, una convención cultural.
Es decir, yo no veo que entre los 17 y 18 años pase algo en el cerebro, en la fisionomía de las personas con que te haga madurar y de pronto cambiar. Lo mismo con la edad para ser presidente. ¿Qué tiene que ver alguien de 34 y 35 años? Así, son puras convenciones culturales. Y por lo tanto yo creo que son factibles de cambiar, de modificar. Y por lo tanto tener cierta flexibilidad yo creo que incluso puede ayudar a un proceso de toma de conciencia cívica que es necesaria en nuestra sociedad. El otro elemento, aparte del padrón, de la edad, o sea, de tener buenos padrones, buenos mecanismos, etcétera, es el tipo de preguntas. Yo creo que ahí hay un problema serio, hay muchas preguntas sesgadas en esta consulta, hay preguntas que están mal formuladas, hay preguntas que no son iguales en todos los municipios y uno hay preguntas que no se llevaron, por ejemplo, el tema de una eventual nueva constitución. Claro, entonces todo eso se puede trabajar, se puede hacer mucho mejor. El fraseo de las preguntas en algunos casos es muy malo porque te sesga automáticamente. ¿Cómo cuál? ¿Hay alguna que Sí, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con tal cosa? Uno siempre en la metodología de encuesta es o está usted de acuerdo o en desacuerdo. Siempre tienes que poner ambas. En todas las preguntas acá se puso ¿está usted de acuerdo? Eso ya te sesga. De partida te incita a estar de acuerdo más que a colocar, por ejemplo. Un caso de eso en varias preguntas de los municipios cuando se consultaba con respecto a ¿está de acuerdo con que haya violencia en las manifestaciones? Claro. Que de por sí trae una respuesta. La pregunta de la Fuerza Armada. ¿Estoy de acuerdo en la custodia de la Fuerza Armada? Ese tiene un problema de sesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien puede estar de acuerdo con que custodien hospitales y que no custodien el metro. Y por lo tanto debiste haber separado. Entonces, son temas técnicos, metodológicos de cómo tú fraseas la pregunta, que en varios casos está mal hecha simplemente y que debió haber sido formulada de modo no sesgado. Y para eso generalmente hay comisiones, hay formas de resolver eso, pero que en este caso no se están utilizando ese tipo de mecanismos. Claro. ¿Qué te pareció también esa pregunta que tenía que ver con las principales demandas? Aparece ahí finalmente pensiones, salud y también acceso y calidad a la educación pública. Después de eso viene delincuencia, que tal vez alguien podría haber pensado que estaba en los primeros lugares. Sí, mira, a mí me tocó responder esa pregunta. Yo soy de Providencia y en general el listado estuvo bastante bien, salvo un par, creo que delincuencia, porque preguntaba por impunidad y delincuencia. Impunidad no necesariamente tiene que ver con el combate a la delincuencia. Entonces ahí habían algunos temas, algunas frases que incluían dos temas dentro de uno, pero en general me pareció bastante bien. Ahora, lo que pasa es que hay preguntas que el orden de prioridad es una forma de preguntar ciertos temas sociales, pero también a lo mejor se debió haber avanzado en otras consultas, no solamente sobre qué es más prioritario, sino que dentro de cada tema qué aspectos se debiesen desarrollar. Por ejemplo, en el tema, si tú colocas pensiones, educación y salud, generalmente eso va a salir siempre, además de delincuencia y empleo, y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué no incluyes otros temas? ¿Qué de pensiones? ¿Es el aumento de las pensiones? ¿Es el mecanismo, la estructura del sistema de pensiones? ¿Es que los empleadores paguen o no? Entonces, tú puedes a partir de ahí desarrollar consultas que son un poquito más complejas de modo de capturar eso. Siempre bajo el entendido que todo este tipo de consultas nunca resuelven todo, porque tú en una encuesta, en una consulta, no puedes preguntarlo todo por la complejidad de muchos de estos temas. Claudio, esta consulta puede ser un predictor de lo que va a suceder en el plebiscito de abril. Muchos dicen que efectivamente que más del 80% de los consultados quiere una nueva constitución. De alguna manera ya he descargado cuál es la preferencia. Hay otros que dicen, a ver, de un padrón de, si no me equivoco, el que no está actualizado, el que fue entregado por el CERVEL de 14 millones, fueron 2 millones los que votaron. Sí. Y obviamente también hay un tema generacional, de edades. ¿Cómo lo ves tú? No, mira, yo tendría que ver los datos más específicamente. Yo solamente vi
el del 1.000.000 y tanto que estuvo online Sí. disponible, y ahí yo vi más o menos el perfil de las comunas, que son 26 comunas de ese padrón, o sea, de esa respuesta. Y de eso uno podría concluir algunas cosas interesantes. Primero, que obviamente acá yo creo que todavía no es posible hacer una proyección nacional, o sea, porque los niveles de participación fueron diferentes y además en algunas comunas tú excluiste la pregunta de constitución. Por lo tanto, de partida está sobre-representado el querer el cambio constitucional. O sea, sabemos que Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea son muy de derecha, y por lo tanto ahí seguramente el no a la Constitución va a ser mucho mayor, y votan mucho, además. Mucho, sí, claro. Entonces, ahí hay un sesgo que es evidente. Segundo, habría que ver el conjunto de cuántas comunas participaron, cuál fue el nivel de participación. En términos del nivel de participación, yo lo que vi es que, contrariamente a lo que yo pensaba que iban a votar mucho más en sectores socioeconómicos altos, que es generalmente el patrón, y me sorprendió Ñuñoa, que votó mucha gente, Quilicura votó mucho más de lo esperado, y un par más de comunas que no me recuerdo, pero que Viña son del Mar, me parece que también hubo una votación alta. Sí, que son de niveles socioeconómicos más o menos medios bajos, y que votaron mucho. Ya. Y eso es interesante en términos del comportamiento electoral, porque es algo novedoso en relación a las elecciones municipales y a las presidenciales. Entonces, uno lo que puede concluir es, sí puede reflejar una tendencia, pero hay que tener mucho cuidado porque está un poco sesgado el padrón, porque... Y te lo pregunto porque va a surgir bastante. Ahora, desde las distintas posturas, por ejemplo, aquellos sectores donde se dice una nueva constitución, algunos ya dicen, ¿para qué era el plebiscito? Si efectivamente en la consulta ciudadana más del 80% dijo sí a la nueva constitución, ahorrémonos el camino. Esto se puede ir escuchando en los próximos días y justo cuando se está trabajando en lo que va a ser el proceso constituyente. No, yo creo que yo por lo menos como tomador de decisión no podría tomar eso, y menos con lo que tú dices, 2 millones, que son 2 millones de 14. Hay algunas comunas que no hicieron la pregunta. Algunas comunas no participaron del proceso, entonces ya de hecho ya no es representativo de todo el universo de Chile. Y respecto de las preguntas específicas, yo creo que es interesante esto de asamblea-convención, que en algunas comunas preguntaron por asamblea, en otras por convención, y lo que refleja eso es la confusión que existe sobre el tema. Y yo creo que ese va a ser un gran debate, un tema de debate en los próximos 2 o 3 meses, respecto de clarificar qué es una asamblea, qué es una convención, si son sinónimos o no. ¿Claudia? Porque si no, se va a enredar mucho. Es que en ese sentido, ahora hay una discusión que se está dando en la Comisión de Constitución precisamente sobre ese detalle. Vamos a ir a revisar qué es lo que está pasando a esta hora. Claro. Está ahí... Aprovechando, claro, lo que nos contaba Kevin desde el Congreso, finalmente hay un voto mayoritario, evidentemente, a la reforma para llevar a cabo este plebiscito, pero en las grandes trabas que se ha dado la discusión de los partidos, cuotas independientes y también paridad, van a ir por artículos transitorios. ¿Qué te parece eso? Finalmente, el acuerdo se mantiene, pero los grandes elementos que han generado la discusión, digamos, entre oposición y oficialismo siguen por vías, entre comillas, separadas del proyecto madre. Sí, yo creo que es como el típico caso en donde tú tienes un acuerdo político y en donde las fuerzas más conservadoras tratan de frenar y decir, oye, voy a mantener no me toquen este acuerdo, y el resto que pase por fuera iba a ir a votación separada. De hecho, yo creo que esa estrategia tiene algunos problemas porque en la comisión, estaba mirando un poco antes de entrar acá el debate de comisión, hay cierta inflexibilidad de abrirse a debatir otros temas del acuerdo, y que yo creo que debiesen debatirse, porque ahí está el espacio o sea, ellos no pueden renunciar a su rol de parlamentario. ¿Cuál es el tema?
Uno, financiamiento electoral. No lo han tocado ninguno. Y es relevante. Y es fundamental. O sea, si tú mantienes la estructura del financiamiento electoral de los diputados, lo que vas a tener es candidaturas de delegados a la convención con financiamiento privado, con financiamiento de individuos que van a estar aportando. Imagínate que alguien reciba un aporte de, no sé, un apellido famoso y de un gran empresario en forma individual, que se va a poder. ¿Qué va a hacer ese candidato que si resulta electo y el conflicto de interés al momento de estar debatiendo sobre la norma fundamental de la República? Entonces ahí hay un tema del financiamiento electoral que debió haberse abordado, que yo creo que hasta el momento no está siendo tocado. No se ha mencionado, de hecho. O No por lo está menos a nivel público. Segundo tema, los requisitos para ser delegado van a ser iguales a los de la Cámara de Diputados. Decíamos que el requisito es 21 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué 21 y no 18? Que es la mayoría de edad. Claro. Todos somos plenamente ciudadanos a los 18 y no podría entonces alguien de 18 a 21 participar. Entonces, yo veo cierta inflexibilidad de tocar este tipo de temas que son a lo mejor mínimos, pero que tienen impactos en el debate ciudadano, que hoy día está reclamando por más participación, por más involucramiento y por una cancha pareja de competencia en el fondo. Y yo creo que el financiamiento electoral alude a eso. Bueno, veremos qué pasa con esta discusión que se está dando ahí en la Comisión de Constitución. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Chao.